Jiba. Chu. Hola familia, buenas tardes, bienvenidos a nuestra cocina y bienvenidos a Cooking Jiba. Una vez más, y vamos a hacer hoy aquí un platito de verano, una sopita fría, deliciosa. Y voy a llamar a la persona más espectacular del mundo para que venga aquí a presentarnos los ingredientes que vamos a necesitar para esta sopita. Con vosotros, Danielzinho Suárez. Ven aquí, bebé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Estás aquí bien? Un día más. Sí, muy bien, me alegro. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Muy bien. Yo muy bien, porque ahora grabamos 2 veces a la semana y así le veo twice, ¿sabes? Me encanta. Así vamos teniendo material y en el momento que vayamos un poco justos tenemos un montón de cosas. De material guardado. Y encima ahora viene el veranito y tenemos un montón de recetas de verano que os van a encantar real, porque son súper deliciosas y Frescas fresquitas. y perfectas. Y perfectas. Y entonces, ¿Qué vamos a hacer? suscripciones, ya, por favor, inscribiros, no pasa nada. Cuando llegue al final del vídeo, like y activar la campanita. Es la campanita esta, la parte superior, la que se ve toda negra, es para activar todas las notificaciones. Todo lo que saquemos vais a estar notificados y informados de lo que estamos haciendo. Y así todos los viernes nos veréis y os activará ahí una nota que dirá Cooking Jiba está de estreno y estaremos ahí en tu pantalla. Os invitamos que el viernes a las 6 de la tarde siempre estamos ahí estrenando programa, podéis entrar y chatear con nosotros en directo, que será un placer. Falem para os brasileiros, todas as sextas-feiras às 6 da tarde aqui na Espanha, que agora deve ser a 1 da tarde no Brasil, a gente faz o chat em direto quando estreia o programa. Vocês estão convidados, a gente adoraria que vocês estivessem aí para fazer um pouco de volume, de movimento quando a gente estreia o programa. Falou? Então, Danielzinho. E os programas estão todos legendados em português do Brasil. Falou? Y también en castellano. Y también en castellano. Porque si no puedes escucharme, pero quieres verme, pues los subtítulos están ahí, los puedes ver. Real, que nos cuesta mucho ponerlos, así que ponerlos. Eso. Y vamos a hacer una sopa fría de fresas. Un gazpacho de fresas. Esto es Y un guacamole delicious. para acompañar la sopita, a esta deliciosa sopita de fresas. Y para ello vamos a necesitar 1 kilo de fresas. 1 kilo de fresas deliciosas. 150 gramos. 150 Pero no lo iba a decir yo. Sí. 150 mililitros de aceite. Suave. Eso. 50 mililitros de vinagre. 30. De manzana. 2 cebolletas, 3 tomates, un pimiento, un pepino. Y para el guacamole necesitaremos 2 aguacates, cilantro, lima y picante. Y una guindilla. Picante. O si tenéis salsa picante, un tabasco, pero yo prefiero infinitamente tener un buen habanero o una cumarí o una guindilla picante buena para que la pongamos ahí, que tenga ese sabor tan bueno de las pimientas frescas, no de las guindillas frescas. Entonces, sal y pimienta y arrancamos. Vamos a ello. ¡Al lío! ¡Al lío! Primera cosa que quiero decir. Yo he intentado aquí hoy al máximo a no comprar nada que viniera en plástico. Las fresas es algo básicamente imposible, es muy difícil conseguir fresas que no vengan envueltas en plástico, pero todo lo demás, bien, mi bolsito para poner mis propias verduras sin traer plástico a casa, podemos hacer alguna cosa para ayudar al planeta, ¿no? Y para lo que somos aquí de Barcelona, han aparecido ahora estas fresas que son de montaña. Es como una nueva variedad que hay por aquí que huelen estupendamente. Así que si las veis por las fruterías, maduixots de montaña, están geniales, súper buenas, tienen un sabor de fresas salvajes, son deliciosas. Ahora vamos a lo que importa.
vamos a empezar a preparar nuestra sopita. 1 kilo de fresas, habéis visto, son 3 tomates pera para alargarlo un poquito y que no sea nada más que fresas. La cebolleta tierna, Dani ha dicho 2, pero eran 2 muy pequeñas, muy pequeñas, era casi que nada. Vamos a poner el pepino, solo la mitad del pepino, porque no es un gazpacho, no quiero que sea una cosa muy fuerte. Voy a triturar eso aquí y luego añadimos un poquito más del pimiento, porque no lo puedo poner ahora, no lo voy a poner entero, 2 cachitos pequeños para dar un ligero sabor y ya está, ¿vale? Lo trituramos hasta que esté bien uniforme y entonces añadiremos aceite, vinagre de manzana, sal, pimienta para acabar de ajustarlo. Vamos allá. Aquí, eso ya está bien triturado. Vamos a añadir el aceite, 150 mililitros. Aquí yo creo que tengo más o menos unos 30 o 40 mililitros de vinagre de manzana, porque es más suave. Aquí un Jerez o un Módena podría contrastar mucho con el sabor de la fresa, no estaría tan bueno, no sé, se desvirtuaría un poco el sabor. Vamos a poner un poquito de pimienta negra. He puesto aquí una cuchara de sal, una puntita más o menos así, y creo que con eso está bien. Ahora vamos a dejarlo triturar a saco para que se emulsione y el aceite se mezcle bien con los sólidos y haga una crema gruesa, deliciosa, espesa, de buena textura. Por Dios, me estoy haciendo mayor como mi madre, no soporto más los ruidos. Se ha estado más o menos 4 o 5 minutos batiendo bien, porque la idea es conseguir esa textura que veréis ahora, más o menos, que es muy gruesa, una emulsión, el aceite en contacto con los sólidos cuando está muy triturado coge más o menos una textura casi como si fuera de una mayonesa. Quiero probar y ver cómo está. Está perfecta, le faltará algo de frío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quería comentar una cosa, Dani, ahora que te has acercado. Claro, evidente que he sacado todos los rabillos de las fresas. No los he puesto aquí porque si no daría un color un poco raro. Pues ahora lo vamos a pasar por el colador chino, o si podría ser también un más fino, si tenéis uno que sea más fino. Así la sopa queda bastante más delicada y como veis tiene una textura súper bonita y huele súper bueno. Parece algo un poco raro para mucha gente, puede parecer, uy, pero sopa salada de fresas. Pues sí, encantadora, deliciosa. Os encantará. Hacerme caso, hacerla, porque es muy delicada, muy suave, tiene esa texturita como que aterciopelada, queda súper buena, ¿verdad? Entonces eso de aquí ya está, ya lo tenemos. Me he ensuciado todo eso de aquí, pero no pasa nada. Tengo a Danielzinho para limpiármelo, que tiene ganas de ayudarme mucho hoy. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, os enseño aquí para que veáis más de cerca la textura. Mira eso, qué bonito que es, como un verdadero gazpacho. Está linda, fresca y deliciosa. Ahora la vamos a poner en nevera para que se enfríe un poco
Si hay prisas en servir, se puede echar también 1 o 2 cubos de hielo aquí, porque así se enfría más rápido. Y mientras eso vamos a preparar nuestro guacamole, que es un guacamole un poco distinto, que también es delicioso, súper fácil. Y vamos a hacer magia y se va a limpiar todo esto, pero lo va a limpiar Guibachito. Mentiroso. Cada vez que compres un aguacate te tienes que tirar esas etiquetas a la basura. ¿Dónde van a parar? Me cansa todo eso. Pero no he venido aquí para eso. Vamos a preparar el guacamole, que estará divino. Muy rico. Es un guacamole que estamos haciendo ahora, bueno, desde hace unos meses en mi trabajo, que trabajo en un restaurante aquí en Barcelona que se llama Santa Clara, si lo queréis buscar. Está en un barrio, los barrios altos de Barcelona, en Pedralbes, en un hotel 4 estrellas. Uy, bastante sofisticado el restaurante, muy bonito, súper bonito, una súper terraza. Y tenemos este guacamole que lo servimos con un tartar de salmón que está lindo, divino, súper bonito. Entonces, porque teníamos siempre problemas para conservar el guacamole, conseguir que estuviera siempre sin oxidarse, que no se pusiera feo, porque hay días que se venden más y hay días que se venden menos. No vamos a estar tirando guacamoles, si hacemos 4 aguacates, pues. Y con el tiempo hemos ido entendiendo que cuando hacemos un guacamole sin echarle cebolla y tomate, la oxidación se reducía bastante, se hacía más lenta. Y decidimos a hacer eso. Para cada 2 aguacates y medio, poner una lima. Da bastante sabor, es bastante fuerte, bastante ácido, no demasiado, pero a mí me encanta. Voy a poner casi toda la lima, no la voy a exprimir del todo, pero voy a poner bastante. Luego cilantro también abundante, porque eso sí es una cuestión de gusto. A mí me encanta que tenga bastante cilantro. Como veis, aquí es una buena cantidad. Y el cilantro también es un antioxidante muy bueno, evita que el guacamole se oxide, mantiene el color verde bonito y lo podéis guardar por 2 días sin ningún problema en la nevera, mantendrá el mismo color si lo queréis. Pero eso se puede, en casa se puede hacer y ventilarlo todo, ¿no? Lo comemos todo de una vez. Pero si queréis hacer algún día, preparar de un día para el otro, no va a haber problemas. Respetando así buena cantidad de lima y de cilantro. Sal, vamos a poner un poquito. Y eso de aquí es una guindilla que he comprado en una tienda de productos brasileños, pero yo creo que no la conocía en Brasil. Yo creo que es un habanero, es un chile mexicano y pica una barbaridad, pero somos valientes y nos gusta mucho. Entonces ya veréis que este guacamole estará divino, no lleva nada más que eso. Voy a conseguir hacer una masa más o menos homogénea, que quede en grumos, que dará un toque, una textura diferente, agradable al guacamole. Y con eso, así, tan fácil. Es extremadamente aromático por la cantidad de lima que lleva y por la cantidad de cilantro. El habanero o la guindilla, una guindilla muy aromática, no es de esas guindillas que no huele nada, es una guindilla que huele mucho. Y si tenéis, la única opción es un tabasco, pues el tabasco también es muy aromático. Y tendréis un guacamole divino, maravilloso, súper, súper, súper rico. De verdad, súper.
súper bueno. Estará perfecto para acompañar nuestro gazpacho de fresa. Chupi. Vamos a emplatar. Bien, ya tenemos nuestro guacamole. He traído un poco de brotes de alfalfa para dar un poco de fuki de decoración a nuestro plato. Voy a coger una cucharita más porque vamos a hacer una quenelle con el guacamole para que se vea un poco más bonito. Aquí la pondremos aquí en el centro del plato. Un poquito de fresas cortaditas aquí. Le ponemos aquí con una forma como que de un abanico, así. Una o dos de pepinos que ponemos aquí atrás y un toquecito con los brotes de alfalfa, y así tenemos eso de aquí, un pelín de pimienta negra y vamos a ponerle un chorrito de aceite virgen extra y la sopa, el gazpacho de fresas en la jarra y la lleváis a mesa. Lo servís así. Si tenéis una jarra más grande podéis preparar todos los platos, todos los invitados, y una jarra más grande y servir directamente en el plato. ¿Qué os parece? Ven, bebé. Ven, bebé. Vengo antes de que me lo dijeras, porque hoy no he probado el plato. Ah, sí, ha dicho, lo quiero probar al final. En directo, porque como nunca he probado un gazpacho de fresas, quiero que veáis mi reacción. A lo mejor no me gusta. Yo estoy seguro que te gustará. Pero yo creo que sí, porque huele súper bien, o sea que... Sí, entonces, ¿Vamos? ¿quieres? ¿Haces tú los honores? Yo creo que te encantará. Yo cojo un poco de todo. Es súper bueno. Súper bueno. ¿Sí o no? A ver, necesito probarlo para degustarlo un poco más. Es bueno, ¿no? Wow, Sí. está buenísimo. Bien. Me recuerda mucho al gazpacho en sí, ¿no? Sí, Porque claro. predomina un poco más el tomate, pero me gusta esa sensación, De que estás tomando. algo súper Sí, fresco y... muy fresco. Sí, y como de, no sé, Y os quiero proponer también para fin de año. otra manera de presentarlo, porque hemos hecho eso muchas veces en mis trabajos, de presentarlos en copas de cava, como esta o como una normal, porque queda muy bonito, ¿verdad? Súper elegante para una fiesta a la piscina. Es buenísimo. ¿Has visto Es- qué bien me queda la copa? Todo le queda bien. Este niño es la categoría huevo frito, ¿no? Esta gente que es muy guapa, que se pone un huevo frito aquí en la frente y va por la calle, estará guapísimo igual, pero al día siguiente toda la gente estará llevando un huevo frito aquí en la frente. Es Eso así. es lo que dice él, porque me quiere mucho. Así es. Así es, voy a parar de comer porque me voy a comer todo y no es plan. No podemos. Hay que dejar espacio para cenar. Eso. Debería subir conmigo para hacer una práctica de yoga porque el sol está tocando aquí arriba y la tarde está perfecta. Chicos, una vez más, antes de iros, Suscríbanse siempre, por favor, darle a la campanita. ahora sí, dar al like o al unlike si os gusta o si no os gusta, dejarnos ahí un comentario
participa, por favor, porque así nos estáis ayudando a ir mejorando. Si hay alguna cosa que no estamos haciendo bien, o si estamos haciendo todo lindo, perfectamente bien, pues también, dejarlo ahí. Lo hacemos lindo. Sí, ¿no? Es verdad. Creo que solo hemos tenido un dislike. Un dislike o dos. O dos. O yo creo que hay dos. Creo que hay dos. Pero no, Ay, no. ¿qué va? Bienvenidos. Bienvenido. Bienvenidos. Vamos mejorando. Pues eso. El camino hacia El el corazón corazón, pasa por el estómago. el estómago, Siempre. esto es. Y comer bien te hace más feliz. Comer bien te hace feliz y sonreír a la vida. Esto es. Un beso muy grande. ¡Hasta luego! Chao.